El tema es átomos y moléculas. Para saber lo que son los átomos y moléculas, tenemos que dar una lectura a lo que es la teoría atómica de Dalton. El primero, los elementos están formados por partículas discretas, diminutas e indivisibles, que no se pueden dividir, llamados átomos, que no se alteran en los cambios químicos. El número 2, los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí en masa, tamaño y en el resto de las propiedades físicas o químicas. Por el contrario, los átomos de elementos diferentes tienen distinta masa y propiedades. Número 3, los compuestos se forman por la unión de átomos de los correspondientes elementos según una relación numérica sencilla y constante. Como ejemplo, el agua está formada por dos átomos de elementos de hidrógeno y un átomo del elemento oxígeno. Hoy sabemos que ninguno de estos tres postulados es completamente cierto. Sin embargo, Dalton contribuyó enormemente a entender cómo estaba formada la materia. Ernest Rutherford nos habla de que el átomo tiene dos partes, una zona central o núcleo y otra zona cortical o periférica denominada corteza. También nos habla del núcleo que está en la zona central donde se encuentran los protones que tienen carga positiva y los neutrones sin carga, contribuyendo a la masa del átomo neutro. Y en tercero nos dice que en la corteza se encuentran los electrones con una carga negativa que tiene una masa de 9,1 por 10 elevado a la menos 28 gramos. Los protones son 1836 veces más pesados que los electrones. Existe una distancia muy grande entre el núcleo y los electrones. El orbital del electrón se encuentra de esta forma, teniendo los electrones a su alrededor, el núcleo al centro y los protones y los neutrones que se encuentran en el núcleo. Las partículas subatómicas están compuestas por el protón, neutrón y electrón. El protón, su símbolo es una P con un símbolo positivo, el neutrón una N y el electrón una E. La carga de cada uno difiere porque del protón es más 1, del neutrón es 0 y del electrón menos 1. La masa atómica de cada uno de ellos difiere por la cantidad. El descubridor del protón es Goldstein, el del neutrón es Chadwick y del electrón es Toney. La posición o la ubicación, el protón se encuentra en el núcleo igual que el neutrón y el electrón en la envoltura. El modelo atómico actual nos habla de que se construye bajo los siguientes supuestos. El comportamiento del electrón se describe por la ecuación de onda, que está diferido en los tres ejes X, Y, Z, conformando lo que nosotros conocemos actualmente. El número atómico y el número de masa están referentemente al concepto del número atómico, es el número de protones de un átomo neutro en su núcleo. El número de masa representa la definición como la suma de la masa de los protones y neutrones, porque la masa de los electrones es despreciable. Ahí tenemos, el E es un símbolo, la ubicación del número atómico y el número de masa. El número de masa es una A y se encuentra en la parte superior izquierda, y el número atómico se encuentra en la parte inferior y se llama número atómico Z. También debemos conocer el número atómico, que es igual a los protones que se encuentran en el núcleo, por lo tanto Z, que es el número atómico, es igual a la cantidad de protones positivos. El número de masa es igual a los protones y los neutrones que se encuentran en el núcleo. Entonces, el número de masa es igual a los protones más los neutrones. Como se puede observar, acá tengo un elemento con carga más 1. El número de masa es 23 y el número atómico es 11. Por lo tanto, A es igual a 23, la cantidad de protones es 11, que es igual al número atómico, Z, 11. La cantidad de neutrones será la diferencia de 23 menos 11, por lo tanto tengo 12 neutrones. Y la cantidad de electrones se la resta a la cantidad de protones porque el sodio lleva carga más 1. Por lo tanto, la cantidad de protones menos 1
es igual a la cantidad de electrones, que es 10. Isótopos e isóbaros. Los isótopos, el concepto, son los que poseen diferente número de masa, pero el mismo número atómico, o sea, son del mismo elemento y deben ocupar la misma casilla en la tabla periódica. Ahí tenemos un ejemplo, tenemos 3 oxígenos con el número de masa diferente, 15, 16 y 17, pero el número atómico igual. Los isóbaros tienen el mismo número de masa, pero diferente número atómico. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo, potasio, calcio, argón. El número de masa es igual, 40, 40, 40 en los 3, pero el número atómico cambia, 19, 20, 18. Tenemos a los isótonos, donde se diferencian de los demás teniendo el mismo número de neutrones. Esto quiere decir que pueden ser diferentes elementos, pero la cantidad de neutrones es la misma. 14 menos 7 tendríamos 7 neutrones. 15 menos 8 también tenemos 15 neutrones en el oxígeno. Por lo tanto, se los denomina isótonos. Masa atómica relativa. Peso atómico. Es la medida ponderada de la masa atómica de todos los isótopos de un elemento por su abundancia en el planeta Tierra. La masa fórmula relativa, que es el peso molecular, se la difiere como la suma de la masa atómica relativa de cada átomo presente en un compuesto químico. La masa atómica es la media ponderal teniendo en cuenta el porcentaje en que está cada uno en un porcentaje o el porcentaje de abundancia. Por ejemplo, se mide la unidad de masa atómica, que es una 12ª parte de la masa del carbono 12, que es igual a 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Ese es el valor de un UMA para los factores de conversión. Ejemplo de una masa atómica relativa, necesitamos conocer la fórmula que nos dice la masa atómica relativa es la masa del primer átomo por el porcentaje de abundancia más la masa del segundo por el porcentaje de abundancia y así sucesivamente la cantidad que tenemos de distinto elemento sobre 100. Por ejemplo, si tengo el isótopo de 12, carbono, su masa atómica es 12 UMA, el porcentaje de abundancia de este elemento es 98.892. Del isótopo 13, carbono, su masa atómica es 13 UMA, el porcentaje de abundancia es 1.108%. Coloco en mi formulita, acá, como ustedes están observando, va a ser 12 por el porcentaje de abundancia más 13 por el porcentaje de abundancia dividido entre 100. Esto nos va a dar 12.011 UMAS, que es la masa atómica relativa de estos dos isótopos. Ahí tenemos un ejemplo donde el neón es un elemento químico, dice, con un número atómico 11. En la naturaleza se encuentran 3 isótopos. Ahí tenemos las cantidades en UMAS, sus masas, y las proporciones tenemos también, respectivamente, las cantidades. Calcular la masa atómica en UMAS y kilogramos. Colocamos en nuestra fórmula los datos y tenemos como dato 20,17 UMAS. Hacemos factores de conversión. En un UMA tengo 1.66 por 10 elevado a la menos 27 kilogramos, dando como resultado 3,348 por 10 elevado a la menos 26 kilogramos. Tenemos otro ejemplo cuando tenemos el cloro 35 y cloro 37 con sus masas, pero nos piden calcular el porcentaje de cada uno de ellos. Y nos dan la masa atómica relativa, que es 35.45. Si colocamos en la fórmula, tenemos estas dos variables, que es el porcentaje de cloro 35 y el porcentaje de cloro 37, teniendo una ecuación con dos incógnitas, que no es soluble o que no se puede resolver. Entonces, podemos considerar que la suma es al 100% de los porcentajes. Entonces, podemos plantear que la suma de los porcentajes es igual al 100%. Podemos agarrar esta segunda ecuación y sacamos el porcentaje de cloro 37, que nos va a quedar 100 menos el porcentaje de cloro 35. De esta forma, colocando en la primera ecuación, tenemos una sola ecuación con una sola incógnita. Reemplazando valores y haciendo matemáticas, podemos encontrar los valores correspondientes del primer isótopo cloro 35, que va a ser 75.51,
Átomo-gramo. El concepto de un átomo-gramo es el conjunto de átomos cuyo peso total expresado en gramos coincide numéricamente con su peso atómico que figura en la tabla periódica. Esto es lo que tenemos que considerar para tener un átomo-gramo. Un átomo-gramo es igual al número de Avogadro en átomos del elemento. El mol está considerado como el peso molecular de un compuesto expresado en gramos y corresponde al conjunto del número de Avogadro, pero en moléculas de un compuesto. Es decir, en un mol tenemos el número de Avogadro en moléculas del compuesto. El número de Avogadro es 6.023 elevado a la 23, extraordinariamente fantástico. Se llama número de Avogadro y se representa con la letra N mayúscula y la A mayúscula, en homenaje al gran físico italiano Amadeo Avogadro. Como ejemplo, tenemos una masa de 10 átomos gramos de sodio y para transformar utilizamos el factor de conversión. En un átomo gramo de sodio tengo el peso molecular que es 23 gramos de sodio. De esta forma podemos conseguir que tenemos 230 gramos de sodio. El segundo, nos piden calcular los átomos gramos existentes en 50 libras de hierro. Por lo tanto, la masa de 50 libras de hierro primero lo convierto a gramos de hierro y estos gramos, que es el peso molecular de 55.85 gramos de hierro, nos llevan a la igualdad de un átomo gramo. De esta forma podemos obtener los átomos gramos de hierro, que es 406.09. Lo que debemos recordar en este capítulo tan simple, conociendo los conceptos que hemos dado en esta clase, es que un átomo gramo tiene 6.023 por 10 elevado a la 23 átomos del mismo elemento. También un mol tiene un átomo gramo y es igual a el número de 6.023 por 10 elevado a la 23 átomos, y un átomo gramo es igual al peso molecular del elemento. Muchísimas gracias.